El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana?» Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas ese agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir aquí hasta a sacarla». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este largo relato del encuentro de Jesús con esta mujer samaritana siempre nos regala en este tiempo de Cuaresma la posibilidad de volver a renovar algo que es muy profundo en nuestra vida, que muchas veces necesitamos purificar y que muchas veces necesitamos convertir. Y es nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de encuentro con el otro. Porque este encuentro de Jesús con la samaritana es realmente un modelo de lo que es el diálogo, de lo que es el encuentro, de lo que muchas veces nos sale y de lo que muchas veces, insisto, necesitamos convertir. Jesús se acerca, siendo el Hijo de Dios, a hablar con alguien que nadie se acercaría. Recordemos la dinámica del pozo. El agua
bajaba y las mujeres se tenían que quedar al costado para que cuando subiera el balde podría tomar agua. Es decir, era como una imagen de mucho esfuerzo. Era el pozo de los pobres. Era el esfuerzo de quienes tenían que buscar esa agua todo el día. Era impura, era samaritana, era extranjera, era una mujer impura. Al comienzo del relato, no en la parte que leímos hoy, pero sí al comienzo del relato, dice además que esta mujer convivía con un hombre, con lo cual justamente también podía ser pensada una mujer en adulterio. Eran odiados por los judíos, los samaritanos, eran lo peor de esa época. Y Jesús, que entabla el diálogo con ella, un diálogo que habrá escandalizado. Hay algunos autores que siempre dicen en esta escena lo que debía ser el alrededor, ¿no? De ver a Jesús hablando con una samaritana que convivía con un varón y que además era impura porque era extranjera. Las cosas que habrán dicho de Jesús esos que siempre miran de lejos, ¿no? Imaginémonos la escena más chusma que nos podemos imaginar. Imaginemos esa, peor todavía. Es decir, esa mirada que uno puede tener, mirá, ¿no? O ese prejuicio, bueno, todo eso se tiene que haber dado alrededor de Jesús hablando con una mujer. Claramente debía ser una mujer joven, además, por lo que cuenta el relato. Las cosas que habrán dicho de Jesús. ¿Qué hace con ella? ¿Ves? Mirá lo que tiene. ¿Qué hace con la impura? ¿Qué hace con la extranjera? ¿Qué hace con la que nosotros odiamos? Y Jesús establece un diálogo fuera de todo prejuicio. No le interesa nada. Él tenía que encontrarse y dialogar con esa mujer al costado de ese pozo. Es lo único que le importaba. No le importaba el qué dirán, no le importaban las chusmas y los chusmeríos del pueblo, no le importaba que era una mujer, un varón, si estaba separado o no estaba separada. Es decir, Jesús quería entablar un diálogo profundo con ella. Y eso es lo que le interesaba. Eso es lo que quería. Jesús habla y se acerca a hablar con aquella que todos odiaban, porque era extranjera. Es decir, para llamarlo en términos modernos, no había grieta más grande que la de los pueblos en ese momento. La grieta más grande era la de los extranjeros, porque ahí sí, no podías pasar, no podías pisar la tierra. Eras impuro si eras un extranjero. Y si vos estabas con un extranjero, además quedabas impuro también. ¿Qué pasaría muchas veces hoy en nuestra sociedad cuando alguien se acerca a hablar con alguien del cual todo el mundo habla mal, del cual todo el mundo tiene prejuicios? Cuidado, alejate, ten cuidado. Por eso digo que este diálogo de Jesús con la samaritana es en este tiempo de Cuaresma un fuerte llamado a la conversión para nuestra propia capacidad de diálogo. En la familia, en el barrio, en el trabajo, en el mundo, en la sociedad, con los míos. Nuestra capacidad de diálogo es algo que tenemos que convertir permanentemente para no terminar hablando solamente con aquellos que no me molestan y para no juzgar los diálogos de los demás. A veces juzgamos los diálogos que tienen los otros. Por eso es tan importante convertir en nuestra vida nuestra capacidad de diálogo y de respeto. Y Jesús aparece en esta escena claramente marcando un estilo, un modo. No hay nada que lo frene, no hay prejuicio que valga para Jesús.
Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a convertirnos en este tiempo de Cuaresma. Pensemos en nuestros diálogos, pensemos en nuestros prejuicios, si los tenemos, pensemos en nuestras distancias y pidamos al Señor que nos convierta.